Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado el sermón con el título de ¿Dónde está la sangre? Escribí un libro en inglés que se llama Hey, Where's the Blood? Bueno, tengo traducido al español, pero no sé si tengo disponible. Pero en mi libro hablo de la sangre y como hoy en día hay muy pocos que hablan de la sangre de Cristo. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la sangre de Cristo? Pues muchos hoy en día no predican nada de la sangre de Cristo. Pero tenemos que predicarlo porque es tan importante. Entonces vamos a hablar de esto hoy y tengo mucho que decir. Yo soy alguien que cree en la sangre de Cristo. Con todo mi corazón creo que es por la sangre de Cristo que somos salvos. Y yo predico siempre de la sangre de Cristo porque yo sé que es la sangre que Dios derramó y que Dios pide que pongamos nuestra fe. Entonces para mí es importantísimo predicar de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque muchos hoy en día han apartado. Estamos nosotros en un tiempo de apostasía. Apostasía significa caer de la verdad. Y algo pasó conmigo en esta semana en que quiero contar. Y también compré un libro y quería compartir algo con ustedes. Yo tenía que salir de una iglesia una vez porque esta iglesia no predicó tanto como antes sobre la sangre de Cristo. Y para mí era una gran vergüenza porque no predican más de la sangre. Antes sí predicaron mucho, ahora no. Entonces quería hablar más y quiero yo siempre estar fiel en predicar la sangre de Cristo. ¿Ok? Bueno, ¿dónde empezamos? Hebreos 10:29. Rápidamente, Hebreos 10:29. Y quiero mostrarte primeramente esto. Esto es un libro que compré yo hace poco, pensando que era buen libro. Era un libro de 1848 por un hombre que se llama Andrés Preston Peabody. Dice, lecturas sobre la doctrina cristiana. Y de 1848 yo pensé que bueno será, voy a leerlo y ver buena doctrina. Al último de este libro habla de la expiación de Cristo. 2 capítulos de expiación de Cristo. Entonces yo dije, wow, qué bien, hasta que habla de la expiación de sangre de Cristo. Leí este libro y me quedé boca abierta, espantado, ¿verdad? ¿Por qué estoy así? ¿Y para qué yo quería golpear a este hombre, aunque que ya está muerto? El hombre que escribió este libro era supuestamente un pastor. Para mí era un lobo que pertenecía a la denominación de unitarianos. Unitarianos y universalistas son gente que no creen como los demás cristianos. Niegan mucho de lo que la Biblia enseña. Y todo este libro era así. La doctrina cristiana es tal, pero nosotros no creemos. Así era este libro. Y enseña a los cristianos tal, pero para nosotros, nada, no queremos nada de eso. Entonces estuve yo bien infeliz, podemos decir, triste, que hay gente que niegan la doctrina sana. Y esto hasta muchos años atrás, 1848. Pero en el fin de este libro, el autor dijo, no creímos en la sangre de Cristo. Muchos cristianos sí creen en lo que Cristo hizo y su sangre, pero para mí no vale nada. Qué horrible. Yo he visto mucho de esto y recibo yo muchos correos electrónicos hasta hoy de gente que dicen, Don Roberto, voy a una iglesia y el predicador nunca predica de la sangre de Cristo. O Roberto, antes sí predicaba, pero ahora no. ¿Para qué? Yo digo, hay que huir. Yo no pertenezco, ni quiero pertenecer a una iglesia que no predica la sangre de Cristo. ¿Me entiendes? ¿Por qué hay tantos hoy que no prediquen? Porque han apartado de la verdad. El predicador antiguo mío, él tenía un dicho. Él dice, en el mundo de hoy muchos se están apartando de la verdad y ellos tienen un evangelio sin sangre. Entonces él siempre habló y dio advertencia.
ten cuidado con los del evangelio sin sangre, porque ellos son malos. Nunca debemos olvidar la sangre. Para mí, el evangelio de sangre es lo que salva. Amén. Vamos a hablar mucho de esto hoy y yo no quiero estar enojado, pero estoy bien animado, ¿verdad? Porque en esta semana estuve hablando con otro hombre y bueno, él me puso a hablar. ¿Cómo le cuento, verdad? Estábamos nosotros comiendo después del domingo y él empezó a hablar diciendo cosas que para mí yo no quería escuchar. Estaba diciendo, no importa la sangre y cosas así. Y uno no tiene que confiar en la sangre. Y yo dije, no, esto no está correcto. Y cosas así. Y entonces yo hablé en voz alta. Y después de hablar con este hombre, salimos. Y una pareja vino y dijo, mire, escuchemos todo. 2 veces hemos recibido sermón hoy. En nuestra iglesia escuchando la prédica y ahora en el restaurante escuchando la prédica tuya. Y dijeron, estamos de acuerdo y gracias. Entonces yo quiero siempre estar fiel predicando este mensaje. Porque yo veo muchos que no. Y yo tengo que preguntar, ¿dónde está la sangre? ¿Por qué no predican como antes? Muchos hoy en día no están predicando la sangre como antes predicaban los cristianos verdaderos. ¿Ok? Empezamos en Hebreos 10:29, rápidamente. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? ¿Ok? ¿De qué habla? Bueno, de juicio, versículo 27. De los que tienen menosprecio, ¿verdad? En versículo 28. De los que conocen la verdad, pero ¿qué tal? No quieren recordar o predicar. Y los que olvidan o para ellos no importan la sangre de Cristo. 29 dice, ¿cuánto más pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Alguien que está pisando abajo, que poniendo abajo. En inglés dice que poner bajo su pie. Bueno, jolare el Hijo de Dios. Y tuvieran por inmunda la sangre de Cristo. Entonces, esto es una advertencia de Dios a todos. Nunca debemos olvidar de la sangre de Cristo. Debemos siempre tenerlo. Pero como le digo, yo recibo muchos correos electrónicos, yo hablo con otros y escucho muchos diciéndome, no, nadie predica la sangre como antes. Muchos mencionando, predicando y hoy yo poco escucho de la sangre de Cristo. ¡Qué vergüenza!, le digo. Yo no quiero ser así. Nosotros salimos de una iglesia una vez porque yo fijé que, mire, la iglesia no predica la sangre como antes. Y yo no quiero pertenecer a una iglesia que no predica bien la sangre de Cristo. Y salimos y oro por ellos siempre. Yo no odio a ellos, amo mucho a ellos y siempre estoy orando por ellos. Pero escuchamos de otros que a veces ellos dicen cosas de nosotros. Nosotros salimos en paz. Y yo dije, no, yo pienso que no predican muy bien de la sangre, entonces ya vamos a salir. Y algunos me dicen que ellos hablan de nosotros. Y yo digo, bueno, ¿qué es que dicen? De curiosidad, ¿qué dicen ellos de nosotros? Así dicen. Ellos dicen que tú predicas, Roberto Breaker, demasiado de la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible predicar demasiado de la sangre de Cristo? Yo no pienso. El predicador grande, bien conocido, el príncipe de los predicadores, era Charles Haddon Spurgeon, un predicador bautista en Inglaterra. Y él dijo una vez, ningún predicador debe predicar 4 mensajes sin mencionar una vez la sangre. Entonces él estaba diciendo, nunca debe predicar un pastor un mes sin mencionar la sangre, por lo menos una vez. Cuando yo escuché esto, yo dije, mire, es importante. Porque hoy en día, meses, años, esto no debe ser. Y muchos están contactándome diciendo, ¿por qué no predican la sangre como antes? Yo no sé. Pero yo sí voy a predicar de la sangre de Cristo. Entonces, ¿dónde está la sangre?
Así es mi mensaje. Número uno, olvidé poner esto en mis notas, ¿verdad? Pero pudiera poner número uno, ¿dónde está la sangre en las iglesias? Muchas iglesias de hoy están predicando un evangelio sin sangre. Pero yo te voy a enseñar el evangelio verdadero hoy. Y como la sangre sí encuentra en el evangelio. Es imposible predicar el evangelio correcto de Dios sin predicar la sangre de Cristo. Pero muchos hoy en día olvidan predicar la sangre. Entonces, ¿dónde está la sangre? Vamos a poner aquí. ¿Dónde está la sangre? Número uno, quiero decir que la sangre está en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Yo nunca quiero olvidar la sangre, como algunos hacen. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo en todas partes de la Biblia la sangre. Hasta el principio, vamos a Génesis capítulo 3. Hasta el principio de la Biblia y en todo el Antiguo Testamento, claramente miramos la sangre. Adán y Eva. Ya sabes la historia, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, Dios tenía que perdonar. Pero ¿cómo perdonó Dios? Perdonó solamente por medio de sangre derramada. Y miramos claramente a esto. Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo a Adán y a su esposa túnicas de piel y vistiólos. Entonces Dios tenía que matar un inocente animal. Yo pienso que era como un cordero. ¿Y por qué pienso? Porque su hijo hizo lo mismo. Y era, la Biblia dice, un cordero. Pero Dios tenía que matar y derramar la sangre de un inocente. Y después vestió a ellos con la ropa de este animal. Entonces el primer pecado en toda la Biblia era pecado en que Dios dijo, no, esto necesita sangre para perdonar. Y miramos la sangre derramada de un animal. Después miramos a Abel y Caín. Génesis capítulo 4. No me queda tiempo leer versículo 1 hasta 5, pero si puedes leer versículo 1 al 5. Y allí miramos en versículo 4 que ambos, Caín y Abel, vinieron a Dios para ofrecer algo, buscando perdón de sus pecados. Y Dios aceptó a uno y rechazó al otro. ¿Por qué? Porque uno llegó con sus propios frutos. Y dice, mira mi Dios y lo que yo había sembrado. Te ofrezco lo que yo hice. Así no es la salvación. Lo que tú haces es obra de un pecador. Y tu pecado es lo que Dios no quiere. Dios odia el pecado y no acepta nada de un pecador. Tiene que traer algo para aplacar, ¿es la palabra? La ira de Dios. Y después que el aplacamiento de su ira está hecho, Dios perdona. Y después Dios puede recibir. Pero Dios dice que es por medio de sangre. Entonces Dios rechazó a Caín, pero aceptó a Abel. Porque Abel trajo, ¿qué? Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Un cordero trajo. Y el Señor respetó a Abel. Pero ¿qué pasa? No a Caín. Entonces creemos Caín y Abel. Y Dios dijo, Abel, te acepto porque me trajiste esto, sangre. Y yo solo perdono basado en sangre. Entonces yo acepto tu sacrificio de sangre, Abel. Y en toda la Biblia miramos esto. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Mira lo que dice la Biblia. Bajo la ley, ahora Dios había dado a Moisés la ley. Y salieron Moisés, lleva acento, no sé dónde ahí. Y Dios, por medio de Moisés, libró Israel de Egipto y salieron en el desierto. Y Dios dio su ley. Y bajo la ley Dios dijo, mire, hay que dar sacrificio. Y yo solo perdono basado en ¿qué?
derramamiento de sangre. En Levítico 17:11, uno bien conocido quizás, un versículo bueno que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. ¿Ok? ¿Quieres perdón de los pecados? ¿Tu alma perdonado? Pues solamente por sangre, porque dice, por la cual la misma sangre expiará el alma. No hay salvación, no hay expiación, no hay perdón, sino por sangre. Y bajo la ley del Antiguo Testamento, pues la sangre era de un animal. Esto es el Antiguo Testamento. Y sangre de animales. Cada vez que pecó, tenía que traer un animal. Bueno, venga conmigo a Levítico, capítulo 4. Rápidamente, yo no me queda tiempo leer todo. Pero si tú tienes tiempo, hay que leer Levítico 4, de 27 hasta 35. Porque ahí habla de uno que quería perdón de los pecados en el Antiguo Testamento bajo la ley. Cuando uno había pecado. Mire el versículo 27. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra uno de los mandamientos del Señor, y continúe ahí, dice, aquí tiene que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Versículo 29. Pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar de la ofrenda. Entonces, cortar el cuello de aquel animal. Y ahí dice que el sacerdote vino con una copa. Y allí entró todo allí de su sangre, y era el sacerdote que ofreció la sangre. Y la sangre es lo que perdonó. Mira, al fin, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y le será perdonado. No hay perdón sin sangre. Y bajo la ley, sangre, un sacrificio de sangre para recibir perdón de los pecados. Entonces, todo el Antiguo Testamento, miramos que sangre. Pero muchos no quieren hablar de sangre hoy. Hoy es casi igual, sino es diferente sangre. Es la sangre de Cristo. Hoy la sangre no es la sangre de un animal. Hoy la sangre es la sangre de Cristo Jesús. Entonces yo quiero decir gracias porque sabemos que según el Nuevo Testamento, que esto sí pudiera perdonar o dar remisión de pecados, ¿verdad? Remisión. Pero si uno pecó después, tenía que traer otro. No dio redención. Cristo vino como el Cordero de Dios, y Cristo es el que nos da perdón eterno. ¿Ok? Esto era perdón temporal de pecados bajo la ley, pero el perdón de todos los pecados pasados, presente y futuro de Cristo. Entonces, ¿dónde está la sangre? Bueno, lleno de sangre, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Y yo veo la sangre también en la cruz. En la cruz de Calvario, donde murió el Señor Jesucristo. Claramente veo la sangre. Fue crucificado el Señor Jesucristo. Vamos a Juan, capítulo 19. Y mire lo que la Biblia dice. Jesucristo derramó su sangre. Juan 19:34 dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué agua? Porque había salido toda la sangre, cada gota de sangre, Cristo derramó. Hasta que no había nada más sino agua, y hasta salió el agua. ¿Por qué? Bueno, Jesús cuando murió dijo, consumado es, o terminado es. ¿Qué estaba diciendo? Que ya está pagado. Ya está terminado el sacrificio. El solo sacrificio. Muchos sacrificios tenía que hacer en el Antiguo Testamento porque solo dio remisión por los pecados pasados. Si pecaron otra vez, tenía que traer otro. Pero hoy tenemos el sacrificio de Cristo que aplica a todos nuestros pecados pasados, presente y futuro. Un solo sacrificio para siempre. Vamos a Isaías 52. Cristo murió. ¿Cómo murió Jesucristo? Pues la Biblia dice, derramando su sangre. Un hombre famoso en inglés, ¿verdad? Un predicador grande, un calvinista. Yo escuché una vez que él predicando dijo, no sirve nada la sangre. Es la muerte que nos salva, dijo él, no la sangre.
Y cuando yo escuché esto, yo pensé en mí mismo, qué sonso, qué dundo, qué estúpido tal persona. ¿Es qué? Según tú, ¿es la muerte? ¿O qué? ¿Qué tal si hubiera muerto el Señor Jesucristo ahogado en agua? En el mar de Galileo estaba él nadando. Oh, y se bajó y hundió hacia abajo y se ahogó. ¿Somos salvos por medio de esto? Amén, se ahogó el Señor Jesucristo por nuestros pecados. No, claro que no. No era que solamente Él murió que nos salva. Era la manera que murió. ¿Qué tal si hubiera muerto el Señor Jesucristo por un ataque de corazón? ¿Andamos hoy nosotros? Sí, por su muerte. Cuando Él tenía ataque de corazón, somos salvos de los pecados. No. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón. Entonces tenía que morir derramando su sangre. No me digas que solo es la muerte que nos salva. No, 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 es la sangre. Es su manera de haber muerto. Y Él tenía que morir como los corderos en aquel tiempo, con la sangre derramando. Hay gente que dicen cosas muy feas a veces. Este predicador ni pensaba lo que estaba diciendo. No, sí importa la sangre, porque la Biblia dice aún más adelante, vamos a ver, que esto es el objeto de nuestra fe, la sangre. No solo confiamos en su muerte, confiamos en su sangre derramada. ¿Ok? Qué importante es. Isaías 52:14. Dice la Biblia de Cristo, cómo se pasmaron de ti muchos, y tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Casi no pudieran reconocer al Señor Jesucristo, que había golpeado y abofeteado y ellos con muchas cosas, látiga y todo. Tanta sangre que salió y tan desfigurado, casi no sabía quién era. Entonces sí derramó su sangre y era horrible. El otro día estuve yendo en mis correos electrónicos y a veces voy 2 semanas sin ver los correos electrónicos porque recibo muchos y cada lunes yo digo, otra vez tengo que revisar los correos electrónicos. Alguien me envió un correo electrónico diciendo así, Roberto Breaker, ¿para qué? ¿Para qué siempre pones tú la sangre aquí cada vez que predicas? Qué feo esto. Por favor, no lo hagas. Porque ya hemos visto, ya es suficiente. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no sé quién eres tú, pero yo nunca voy a olvidar la sangre, ¿ok? Yo voy a poner aún más, porque tú me has dicho tal cosa, ¿verdad? Porque la sangre es tan importante. La Biblia dice que debemos predicar la sangre de Cristo. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:2. Pablo dijo, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mirando a Cristo crucificado, mirando a la sangre. ¿Ok? No podemos verle en la cruz sin sangre. Él derramó cada gota de sangre. Y yo voy a poner, no sé quién eres tú que dices así, pero aún más quiero poner y mencionar. Porque la sangre es importante y nunca debemos olvidarlo. ¿Ok? Yo veo la sangre en el Antiguo Testamento, yo veo la sangre en la cruz, yo claramente veo la sangre también en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. En 1 Corintios 15, 1 al 4, leímos tal cosa. Dice la Biblia, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Vano es nada. Entonces, dice que no creísteis en vano, está diciendo, si nunca has creído. Hay algunos que creen, son salvos, los que no creen, no son salvos. Y dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el Evangelio habla de Cristo muriendo por nuestros pecados. ¿Cómo murió Cristo?
derramando su sangre. Entonces cuando yo veo la sangre es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Yo siempre pienso en la sangre, en su manera de haber muerto. Él murió derramando su sangre. Entonces yo veo el Evangelio, yo veo a Cristo crucificado, muriendo por mis pecados. ¿Cómo murió? Por expiación de sangre. Entonces para mí, el Evangelio es un Evangelio de sangre. Mucho veo yo Cristo derramando su sangre. Yo veo que es importante la sangre de Cristo. La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que derramar su sangre, porque no hay salvación aparte de la sangre. Hasta todo el Antiguo Testamento nos muestra así. Expiación por sangre. Primero de Pedro 1, 18 hasta 19. Dice que tenemos que redención. Redención por la sangre de Cristo. Remisión era Antiguo Testamento. Remisión es perdonado hasta un punto. Pero lo en el futuro hay que traer otro sacrificio. Hoy estamos bajo del Nuevo Testamento, gracias a Dios. Y hoy tenemos redención, tanto mejor, porque ya todos los pecados son perdonados por el sacrificio de Cristo. Colosenses 1:14 habla de redención. Es perdón de los pecados. Santificación. Acceso tenemos. Bueno, todo esto se halla en Hebreos 13, 12, primero de Pedro 1, 18 hasta 19, Hebreos 10, 19 y Colosenses 1, 14. Tengo mucho que decir, ¿verdad? Espero que puedas buscar los versículos usted mismo. Pero la sangre veo yo. Un predicador antiguo dijo, nadie puede predicar el Evangelio sin predicar la sangre. Y nadie puede predicar la sangre sin predicar el Evangelio. Porque parte del Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió? Murió derramando su sangre. ¿Ok? El otro que veo es esto. ¿Dónde está la sangre? En el cielo. En el cielo. Ahora, la Biblia dice, el Evangelio dice que Cristo murió. Pero gracias a Dios, Él resucitó el tercer día, según las Escrituras. Cuando resucitó Cristo, ahí subió arriba, y arriba en el cielo había un tabernáculo. El tabernáculo en el cielo es el tabernáculo allí, y el tabernáculo en el cielo es donde está Cristo y Dios. La Biblia nos enseña, vamos a Hebreos, que cuando Dios mandó a Moisés construir en la tierra aquí un tabernáculo o el templo, dice, en tal forma debe hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios quería lo mismo aquí abajo de lo que está allí arriba. Quería lo que estaba aquí ser un tipo de lo que estaba allí en el cielo. Y claramente leímos esto en leer Hebreos 8. Y si tienes tiempo, hay que leer Hebreos 8, 5 a 7. Que dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Y dice que hay que hacer todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. En fin del versículo 5. Dice 6. Mas ahora Él ha obtenido, ¿quién? Jesús, un ministerio más excelente, cuanto que también Él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Y 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. ¿Ok? La ley trajeron sacrificios en el tabernáculo de la tierra, lo cual era modelo de lo que era en el cielo. Ahora la Biblia dice, vamos en capítulo 9, que Cristo cuando murió, después de resucitar, llevó con Él su sangre y puso allí arriba en el tabernáculo, ahí. Entonces fueron sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento en el tabernáculo en la tierra. Y esto era para perdón en aquel entonces. Pero cuando Cristo hizo lo que hizo,
Él llevó su propia sangre arriba y esto fue para toda la eternidad, para perdonar a todos. Y hasta ahí está la sangre de Cristo, allí en el cielo. Como dicen en versículo 11, Hebreos 9:11. Mas estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, que no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros, en este tabernáculo, no aquí abajo. Y era para perdonar eternamente los pecados. Aún más puedes leer ahí si quieres. Mucho hay. De 11 hasta 18. Mire a versículo 24. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de manos, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la paciencia de Dios. Y aún más y más. No tengo tiempo de leer todo. Pero Cristo, la Biblia dice, llevó su sangre ahí arriba. Y ahí está. Listo para lavarte de tus pecados. Y todos que vengan a Cristo Jesús para ser salvos pueden tener perdón de los pecados. ¿Dónde está la sangre? Yo sé que está aplicada a mi alma. Porque yo acepté a Cristo como mi Salvador el 29 de julio de 1992. Entonces yo sé que soy salvo. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a Revelación o Apocalipsis 1:5. Dice al fin de versículo 5 de capítulo 1. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Cristo resucitó, llevó su sangre ahí. Yo, Roberto Breaker, acepté a Cristo como mi Salvador. Cuando yo acepté a Jesucristo, Él me lavó de todos mis pecados en su sangre preciosa. Y yo tengo perdón de los pecados. Y mi alma está limpiada. ¿Verdad? Límpiame tu sangre preciosa, eficaz. O algo así. Hay una canción famosa, ¿verdad? De ser limpiado en la sangre de Cristo. ¿Tienes tú esta limpieza? Primero de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia o nos purifica de todos los pecados. Hay perdón. Dios ofrece perdón, pero también ofrece Dios limpieza. Limpieza. Salvación. Perdón. Limpieza de los pecados. Así enseña la palabra de Dios, que ahí está la sangre. Yo sé que soy salvo, gracias a Dios. Yo sé que la sangre está aquí. Y adentro de mi cuerpo, si tú pudieras ver mi alma, ahora no puedes porque es en el mundo espiritual. Físicamente puedes ver mi cuerpo, que es físico, pero adentro de mí tengo yo el alma. Y si pudieras ver tú mi alma, tú puedes ver la sangre de Cristo donde está aplicada, porque me limpió de todos mis pecados. Entonces, la única pregunta es esto. ¿Tienes tú este lavamiento de pecados? ¿Dónde está la sangre? Bueno, ¿tienes tú? Pregunta tengo yo. ¿Tienes? ¿Es disponible para ti? Tú puedes también tener perdón de pecados y limpieza. Pero la pregunta es, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? La salvación nos enseña claramente que la salvación es por medio de Cristo. Y Cristo pagó por nuestros pecados. El pago. Vamos a Actos o Hechos 20. Quiero mostrarte algo. Hoy en día hay muchos que no predican ni mencionan la sangre. Por esto pregunto yo, ¿dónde está la sangre? ¿Por qué? ¿Por qué no predican? Yo no sé. ¿Es posiblemente porque ni son salvos y no tienen aplicada a su alma? Es una posibilidad. O quizás son apóstatas. Quizás solamente olvidaron y cayeron de la verdad y omitan. Bueno, hay que escuchar el mensaje y hay que, volver y predicar lo mismo que predicaban antes.
Nuestros antepasados cristianos predicaban siempre de la sangre. Qué importante es no olvidar la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice en Actos o Hechos 20:28 que la sangre es de Dios. Jesucristo no era cualquier hombre, ¿verdad? Él era Dios manifestado en la carne. Y claramente miramos esto en Hechos o Actos 20:28. Lo cual dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Cristo compró. Su sangre fue dado para comprar a nosotros. Cuando quiero comprar algo, pues tiene precio. El precio pagó Cristo. Es el pago por nuestros pecados. Ahora tú, ¿qué tal? ¿Has aceptado el pago de Cristo? Él pagó por tus pecados, todos, pasado, presente y futuro. ¿Ok? Ahora mismo, tú, ¿dónde está la sangre? ¿Aplicada a tu alma? ¿Aceptaste o falta? Hay muchos en este mundo que dicen: yo no quiero ser salvo, yo me gustan mis pecados, entonces yo no acepto. Lastimosamente tengo que contarte que tú eres condenado y tú eres perdido. Y vas al lugar de perdición. Estás rumbo al infierno, porque ahí van todos que no aceptan a Cristo. Y ahí van para pagar ellos mismos en su alma, en sufrimiento, por tus pecados. Si tú no deseas a esto, porque no vengas a Cristo quien ya pagó. Puedes recibir tú esto, pero la salvación viene solo por medio de recibir. Hay que recibir el pago por tus pecados. Si no, tú vas a pagar tú mismo en el infierno. Tú tienes que decidir: acepto o rechazo. Aceptar o rechazar. Aceptar a Cristo, pues tienes salvación. Rechazar a Cristo, pues eres todavía condenado y perdido. Muchos en el mundo de hoy nunca han escuchado de este mensaje y no saben que, mire, ya hizo todo Cristo, solo tengo que confiar en Él como mi Salvador y tengo vida eterna. Muchos no aceptan. Hay otros que dicen que son cristianos, que dicen: no importa, no tienes que hablar de la sangre. ¿Cómo? La Biblia dice que está hecho la expiación y que ahora tenemos nosotros que aceptar. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la expiación. ¿La expiación de qué? La expiación de sangre. Hay que recibir la sangre, la expiación de sangre, lo que Cristo hizo para ti. Tú tienes que recibirlo. ¿Deseas recibir o rechazar? Entonces Pablo dice que hay que recibir. ¿Por qué hablo tan dogmático de esto? Porque hay en el mundo gente que dicen así: mire, tú no tienes que escuchar nada de la sangre de Cristo. Él no importa la sangre. Solo venga a Cristo a decir: oh, sálvame, Señor, y tú eres cristiano. O venga a Cristo y pedirle perdonarte, o pedir a Cristo en tu corazón. Venga a Cristo, oh, venga Cristo, venga, entra por favor. ¿Dónde está la sangre? La Biblia misma, yo mostré el versículo, dice aceptar la reconciliación, porque no aceptan ellos. Yo he escuchado gente diciendo esto. En inglés, muchos pastores han dicho de esta cosa, y yo no aguanto. Yo no aguanto. Cuando yo escucho a un pastor diciendo esto, yo quiero explotar. Yo no deseo escuchar. He escuchado varios predicadores diciendo: venga a Cristo la mejor manera que sabes. Y en cualquier manera que piensas tú venir a Cristo, venga. Y no importa. Solo que has venido está bien. No importa si conoces tú nada del evangelio, de la sangre. Solo venga a decir: oh, sálvame, Señor. Y está bien. Cuando yo veo esto, yo digo: no. Estás enseñando al pecador venir a Cristo aparte de la sangre.
¿cómo puede recibir la expiación de sangre si viene a Cristo aparte de la sangre que Él había derramado? ¿No es esto diciendo, Señor, rechazo tu sangre y deseo la salvación en otra forma? Así es. Entonces no hay varias diferentes maneras de venir a Cristo. Hay un solo camino. Y yo enseño a la gente, véngase por la sangre, porque esto es como venir a Cristo. Cristo dijo, todo esto hice por ti, ahora acéptalo, lo que yo había hecho por ti. Confías tú en esto y eres salvo. ¿Ve? La Biblia dice que la salvación es por fe. Efesios 2, 8, 9, mire lo que dice. Dice que debemos recibir. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe. Salvo por fe. Como le digo, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo por la fe. No de vosotros, pues el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Yo no vengo a Dios diciendo, mire, acépteme porque yo hago tales cosas y yo hice bien y tal y fui bautizado y voy a culto y doy limosnas. Hay que aceptarme por mis obras. Mire lo que hice yo, Dios. Ah, hola Caín. Ya sabemos quién eres tú. Viniendo a Dios pidiendo que Dios te acepta por lo que tú hiciste. No tiene. Olvidaste la sangre. Adiós Caín. No. No, tú tienes que venir a Cristo y confiar en su obra. La obra de Cristo, porque solamente es su obra que salva, no nuestras obras. Y venir a Cristo y decir, ok, Cristo, tú dijiste que soy salvo por fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En qué debemos nosotros confiar? Bueno, vamos a este versículo. Ahora, yo le digo, y en inglés también dije esto. Mi papá me dijo que cuando él era salvo y él aceptó al Señor, visitó a muchas iglesias y escuchó a muchas iglesias predicando este mismo mensaje. Pero antes de morir en 2010, mi padre me confesó, muy poco predican este mismo. Yo también puedo testificar que cuando yo acepté a Cristo, visité muchas iglesias escuchando de esto mismo. Hoy casi nunca menciona. ¿Qué pasó? ¿Por qué no predican la misma cosa que antes, que recuerdo yo y mi papá? Porque han caído de la verdad. La Biblia dice salvo por fe, por recibir. ¿Cómo recibimos? Por fe. ¿Ok? Ahora, ¿fe en qué? Aquí está. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. ¿Ok? Déjame subrayar, es la palabra. La Biblia dice que salvación es por esto. Yo he tenido debates con gente que dice que son cristianos, hasta predicadores y misioneros. Y ellos me dicen, no tiene que saber nada de la sangre ni del evangelio. Uno puede venir a Cristo y solo decir, sálvame Señor, y son salvos. Y no tiene que saber nada. Y yo digo, no. Tú eres incorrecto, tú eres mentiroso, tú eres malo, tú eres bajo la condenación de Dios, porque ¿dónde está la sangre? En tu presentación, olvidaste. Y yo siempre digo, la Biblia dice tal, por la fe en su sangre. Porque me dices tú que no es por la fe en la sangre. Si la Biblia dice que salvación es por la fe en la sangre, lo creo. Y mi testimonio de salvación es, acepté a Cristo como mi Salvador el 29 de julio de 1992, casi a las 10 de la mañana, allí sentado yo en la cocina, y yo confié en la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo fue mi propiciación, más o menos en mi sustituto, por la fe en la sangre. Entonces, puse mi fe en la sangre, y ahora sé que soy salvo. Y cuando yo hablo con otro que dice que es un hermano, y dice, no, nada de la sangre tiene que entender ni saber uno. Entonces, ¿por qué hablas tú de fe en la sangre? Porque la Biblia dice. Yo nunca, jamás voy a cambiar mi mensaje. Mi mensaje es lo mismo que Pablo y los demás en la Biblia. Mi mensaje es, por la fe en su sangre, eres salvo. Y yo voy a predicar esto. Venga conmigo a Mateo capítulo 13. Y yo no estoy enojado, solo estoy bien triste en ver que muchos que dicen que son predicadores no mencionan y no dan que la salvación
es por medio de la sangre. No enseñan esto. Para mí es triste. Muchos tienen debates y dicen, no, la sangre solamente son las mecánicas o cómo Cristo hizo. Pero tú no tienes que confiar en esto. Ok, piensas bien. Quizás podemos entrar nosotros en una máquina de tiempo, ¿verdad? Un time machine en inglés. Y retroceder hasta el tiempo de los debajo de la ley. ¿Qué tal si vamos ahí a ellos bajo la ley y digamos nosotros, no tienes que tener la sangre, no importa, no, solo crees en Dios y no importa si tú tienes un sacrificio o no? ¿Qué van a decir ellos? Ellos mismos van a decir, fuera hereje, porque ellos tenían en su mano la ley. Y la ley dijo, yo lo leí, Levítico 4, que cuando uno pecó hay que tener sangre. Y perdón por la sangre derramada. Entonces yo imagino que ellos estaban pensando, al minuto que veo que la sangre está ofrecido, yo sé que estoy perdonado. Estaban confiando ellos en la sangre, aunque quiera otra sangre, sangre de animal, no de Cristo. Pero hasta ellos mismos siguieron la palabra de Dios. Y la palabra, la ley en aquel entonces dijo, por la sangre hay perdón. Y al derramar la sangre y ofrecerlo, ya está. Entonces imagino que si vamos ahí en aquel entonces y digamos, no importa si sabes tú nada de la sangre, tú puedes buscar perdón de Dios aparte de la sangre. Ellos nos van a gritar, mentiroso, mire, la ley dice tal. Pues si fuera así en aquel entonces, ¿cómo es diferente hoy? Casi lo mismo, únicamente es diferente sangre, la sangre poderosa de Cristo, mejor sangre. Y si fueran ellos su fe en la sangre derramada, sabiendo, ok, ya ofrecido la sangre, ya tengo perdón. Su fe estaba en la sangre. ¿Por qué no tenemos fe en la sangre hoy nosotros? ¿Quién es que va diciendo, no importa la sangre, no tiene que hablar? ¿Qué sonso es? ¿Siempre sangre en el antiguo? No perdón sin sangre. Siempre sangre en el nuevo. No perdón sin confiar en la sangre. La única cosa diferente es, Él es el sacerdote y Cristo hizo todo. Él fue el sacrificio y Él fue el sacerdote que ofreció su sangre. Hizo todo Cristo. Solo pide de nosotros creer. ¿Creer en qué? En su sangre. Entonces yo nunca voy a ir con los apóstatas en decir cosas nefosas, ¿verdad? La sangre no importa, no tienes que hablar nada del evangelio. No, uno puede venir a Dios como son y decir, oh, salve Señor, y son salvos. ¿Cómo podemos ser salvos sin confiar en la sangre? Cuando la Biblia dice que Él es nuestra propiciación por medio de la fe en la sangre. ¿Cómo tienes otro evangelio? Tú, un evangelio sin sangre. ¿Por qué? Yo nunca voy a cambiar. Yo he visto mucho de gente apartando del mensaje que predico yo sobre la sangre. He perdido amigos, he perdido dinero, he perdido oportunidades de predicar en púlpitos, he perdido mucho porque yo no voy a cambiar, pero ellos han cambiado. Y ahora me dicen a mí, Roberto es un hereje porque demasiado habla de la sangre. ¿Cómo es demasiado seguir lo que la Biblia dice? La Biblia dice por la fe en su sangre. Yo digo que salvación es por la fe en la sangre. Si uno dice otro mensaje, él es mentiroso. Porque Cristo dijo fe en la sangre y yo voy a seguir lo que Cristo dijo. Pablo, la revelación de Jesús a Pablo era por la fe en la sangre. ¿Ok? Confío en la sangre de Cristo. Ahora soy salvo. ¿Me entiendes? No estoy enojado, solo estoy bien triste que hay muchos que están apartando y llamando a mí hereje. Imagínense, cuando yo no he cambiado, yo conozco en mi vida pastores antiguos que predicaban esto. Mi papá lo mismo, y yo leyendo libros de 1800, 1600, y miro hacia Pablo, muchos predicando la sangre. El que está predicando un evangelio sin sangre no es el fiel testigo de toda la Biblia de un cristiano verdadero. Es aquel que apartó del mensaje correcto. ¿Me entiende? Ok, muchas cosas. Vamos a terminar. Justificado, ok. Justificado. Pablo nos enseña bien el mensaje de cómo ser justificado. Romanos 3:24, Romanos 5:1 y Romanos 5:9. Y mire lo que dice.
en estos pasajes. Romanos 3:24, hablando de la justificación. Olvidé leer Mateo 13:15. Cuando tienes tiempo usted, léalo. Mateo 13:15, porque dice que uno tiene que de corazón entender. Y si entiende de corazón, ya puede ser convertido por fe. Entonces, muchos andan hoy en día diciendo, no, nada tiene que saber del Evangelio. Uno puede venir a Dios y solo decir, Señor, soy pecador, sálvame, amén. Y ellos mismos declaran que tal persona es salvo por haber hecho tal cosa. Mi Biblia no enseña así. Mi Biblia dice que hay algo que tienes que oír. Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y hay algo que uno tiene que entender antes que viene la conversión. ¿Qué tiene que escuchar uno? ¿Qué tiene que entender? Que es la sangre que nos salva. Y que Dios pide que tú pones tu fe en su sangre. Porque Dios dijo, esto es como recibir la expiación de sangre. Recibir lo que Cristo hizo por la fe en lo que Cristo dio para salvarnos. Fe en la sangre. Así es como recibir la expiación o la reconciliación. Ok, Romanos 3:24 dice, justificado. ¿Qué significa justificado? Si tú vas al corte y quizás has cometido algo, pero el juez dice, ok, justificado. Esto significa en los ojos de la ley nunca había existido tu pecado, tu crimen. ¿Ok? Cuando uno confía en la sangre de Cristo, es salvo y ¿qué pasa? Lavado de todos los pecados. Y en los ojos de Dios es como si hubiera nunca pecado ni una vez. Porque en los ojos de Dios son justificados. ¿Cómo estamos justificados? O somos, mejor dicho. ¿Cómo somos justificados? Porque no cambia, ¿verdad? ¿Cómo es que somos justificados? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención. Por tres cosas tenemos justificación. Por la gracia de Dios. Ahora Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe. Y después dice, pues mucho más, siendo ahora justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por es la sangre. Somos justificados por la sangre. ¿Ok? Esto es casi igual con Romanos 3:25. Igual con Efesios 2:8-9. Salvos por la gracia, por la fe. ¿Ok? Somos justificados, según la Biblia, por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Cristo o de Jesús. Entonces, Romanos 3:25, por la fe en su sangre. Cuando yo pongo mi fe en la sangre de Cristo, Dios mira mi fe en su sangre y Dios dice, ok, eres salvo por fe. Mi gracia di al mundo y que yo morí, y por gracia salvo cuando tu fe está puesto en mi sangre. Eres justificado. Romanos 3:25, mi favorito en toda la Biblia. Fui salvo en leer Romanos 3:25. Y cuando dijo, Cristo es mi propiciación por fe en su sangre, yo dije, Señor, confío en tu sangre para salvarme y llevarme al cielo para perdonarme. Fui salvo. Antes de esto, cada noche, antes de dormir, fui a Cristo. Y yo dije, oh, sálvame. Oh, no quiero ir al infierno. Sálvame, Dios. De la edad de 13 hasta 18. ¿Fui salvo yo? No. Porque yo intenté a venir a Dios aparte de la sangre. No entendí en mi corazón. Nunca he escuchado yo que es por la sangre que soy salvo. Y mi papá vino y dijo, pues quiero hablar contigo, hijo. Me enseñó de la Biblia todo esto. Aprendí y yo dije, ok, por la fe en la sangre. Y esto es cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. Bueno, mucho más quiero decir. Vamos a Hebreos otra vez. Vamos a Hebreos. Hemos comenzado con este versículo y hemos terminado con este versículo. Yo no quiero caer en la apostasía. Yo no quiero andar como aquel malo unitariano que niega la sangre de Cristo.
Yo conozco hermanos en Cristo que son hermanos míos que nunca han negado la sangre de Cristo, pero han olvidado predicarlo. Bueno, si tú eres uno de estos, hay que recordar y hay que empezar de nuevo. Es importante que yo predico la sangre. Quizás tú eres un perdido que nunca has confiado en la sangre. Ya es tiempo. La Biblia nos enseña que la sangre de Cristo es importantísimo. Y la salvación es por medio de la sangre. Quizás estás preguntando, ¿por qué predicas tú, Roberto? En esta semana tenía un debate con otro. Y era muy triste como estaba hablando él. Diciendo cosas como, no importa si uno entiende ni sabe algo de la sangre. No. Y yo siempre dije, no, fe en la sangre. Fe en la sangre, fe en la sangre. No, pero así. Y yo dije, fe en la sangre. ¿Dónde está la sangre? ¿Por qué me hablas así? ¿Dónde está la sangre? Yo no voy a dejar la sangre. Y yo no quiero que otros dejan. Porque la sangre es la única cosa que nos puede salvar. Es la cosa más importante en todo el universo. Porque es la única cosa que nos puede llevar al cielo. Entonces yo no voy a apartar. Cuando yo muero, yo quiero que ponen en mi tumba una nota. Aquí está el predicador Roberto Brecker, que predicó el mensaje de la sangre de Cristo. Salvo por fe en la sangre. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia. Una advertencia, no debemos olvidar la sangre. No debemos tomar por inmunda la sangre de Cristo. En esta, la sangre, pongamos nuestra fe. Así es el mensaje de salvación. Y yo voy a estar fiel en predicarlo. Terminé en inglés con esta ilustración, terminaré en español. Mi mamá me contó una historia de cuando ella era joven. Ella creció en Pauls Valley, Oklahoma, ¿verdad? Y a veces anduvieron la familia en carro y salieron a través de un pueblito que se llama Sulphur Springs. Sulfur, no sé qué es sulfur, sulfato o algo así en español. Es una cosa amarilla, ¿verdad? Que huele muy fea. Y en este pueblito, Sulphur Springs, en manantial de tal cosa, cada vez que estaba manejando en el carro, usted pudiera oler. Y cuando viene, todos de, que huele, y huele muy feo. Huele como un huevo podrido, ¿verdad? Y mi mamá era la más joven, ella tenía pelo rubio, bien rubio, pero era mi mamá así. Y cuando estaban manejando en el carro y entraban en este lugar y empezaban a oler muy fea, siempre miraban a ella y dijeron, ¿qué hiciste tú? Insinuando que mi mamá había tirado ¿sabes qué? ¿Verdad? Pero era una broma, ¿verdad? Hijita, ¿por qué hiciste tú ¿verdad? Y todo. Bueno, mi mamá maduró, pero nunca olvidó de esto. Y cuando ella era de la edad de 8, 9, 10 quizás, estaban juntos en el carro y pararon porque ellos querían llevar otro. No me acuerdo su nombre, quizás señor Santiago o algo así. Y estaban manejando y entraban en este pueblo con el mal olor. Y nadie dijo nada. Pero mi mamá atrás, una jovencita, ¿verdad? Dijo, ¡oh, señor Santiago, echaste tú! Bueno, no sé si está bien o no decir pedo. Pero es la palabra que aprendí en Honduras. ¡Echaste tú! Dijo. Y este hombre así hizo, y era muy tímido, ¿verdad? Se puso rojo su cara y empezaban a reír todos. Pero dio vergüenza a este hombre lo que dijo mi mamá. Y después fue disciplinado mucho mi mamá por esto. Pero era joven, no sabía. Pero cuando mi mamá estaba niña y entraban, ellos dijeron, niña, ¿qué hiciste tú? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Entonces, en aquel entonces, mi mamá, jovencita, dijo a aquel hombre, ¿qué hiciste tú? ¡Qué vergüenza! Dijo. Después mi mamá fue golpeado. Bueno, porque
tenía desrespeto a un anciano, ¿verdad? Pero cuento esta historia porque quería decir eso. Qué vergüenza, dice la Biblia, no predicar la sangre de Cristo. Tomarlo como una cosa inmunda, olvidarlo. ¡Qué vergüenza! Tú dices que tú eres un cristiano. Tú dices que tú eres un pastor o predicador o ganador de almas. Y tú vas con un evangelio sin sangre. Y tú compartes el evangelio con otros y nunca mencionas la sangre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza eres tú! ¿Y qué huele su testimonio? ¿Qué huele feo a Dios lo que estás haciendo? No, 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 no. ¿Dónde está la sangre en tu presentación? ¿Dónde está la sangre en su testimonio? ¿Eres salvo? ¿Dónde está la sangre en su iglesia? ¿El predicador habla de esto? ¿Dónde está la sangre en su presentación del evangelio? ¿Predicas tú el evangelio de sangre? Para mí, yo nunca olvidaré predicar la sangre de Cristo. Porque yo veo que es tan importante. Y si tú has olvidado, qué vergüenza. Qué vergüenza. Dios dice que algún día vas a estar delante de Él en el juicio. Y qué vergüenza. Yo no quiero estar en tus zapatos, como digamos en inglés. Yo quiero llegar al cielo y escuchar: bien hecho, hombre fiel, siervo fiel. Yo no quiero llegar al cielo y escuchar: ajá, ¿y para qué olvidaste la sangre? Yo quiero ser un predicador fiel. ¿Qué tal usted? Dios te bendiga, gracias por escuchar. Nos vemos el otro domingo. Adiós. Y no te olvidas predicar la sangre de Cristo. Adiós.